Bueno, estamos Denise, Lorenzo, en esta mesa. ¿Por qué no retoman el hilo de lo que estaban diciendo en el corte? Y empezamos con esta discusión porque efectivamente tenemos una cantidad de temas y por ahí podemos empezar. Por una gran cantidad de asuntos de enorme importancia todos ellos y que están simultáneamente ocurriendo y que entre otras cosas imposibilitan una atención razonablemente cuidada y exhaustiva pues de los medios de comunicación y de la propia sociedad. Estamos entre que si el Partido Verde, entre que si el ministro de la Corte, entre que si la Ley General del Agua, entre que si la Ley de Transparencia. Denise, hacías el recuento hace unos minutos. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Sí, es un tiempo de efervescencia política y no particularmente positivo para la ciudadanía porque hay tantos temas que se están dirimiendo, desde si debe quedar en la Corte un amigo del presidente como lo es Medina Mora, alguien que estuvo enterado o más bien aprobó, como lo reveló tu equipo de investigación, que permitió que se adiestraran personajes suyos bajo su mando para el rastreo de armas. Aunque no hubiera empezado el programa Rápido y Furioso, el hecho es como tal, oficialmente ya existían otros programas que se instrumentaron bajo su liderazgo. Alguien que, como le escribe Jesús Silva Herzog Márquez hoy, fue uno de los artífices de la guerra de Felipe Calderón. Queremos enviar pone el ejemplo de, es como si hubieran enviado a Donald Rumsfeld a ser ministro de la Suprema Corte, y además la prevalencia del amiguismo, del compadrismo en una designación que es claramente política. Después viene a la par pues la multa al Partido Verde, multa que se duplicó, pero ante la cual, o sea, el INE llevaba 2 meses insistiendo en que el Partido Verde retirara los spots de los cines. El Partido Verde desacató esa medida, se le duplica la multa, pero sigue repartiendo lentes. Y ya se le impidió también repartir lentes. Sí, pero el efecto ya está ahí, el efecto nocivo sobre tarjetas de descuento, exacto, también sobre la equidad electoral. El daño ya está hecho, y el Partido Verde además en un discurso beligerante diciendo que el INE le está recortando su libertad de expresión, cuando en realidad lo que ha ocurrido es que ha estado violando sistemáticamente la ley electoral ante un INE complaciente, pusilánime, si no es que cómplice, y de ahí las demandas ya sociales en las redes de que se le retire el registro al Partido Verde por las acciones en las que ha incurrido, que son un desacato absoluto a la autoridad electoral. En tercer lugar, la Ley General de Aguas. Bueno, por eso la multa. Por eso, sí, claro, pero ya se genera un patrón perverso, Carmen, en el cual los partidos violan la ley sabiendo que los van a multar y asumen el costo de la multa habiendo ya obtenido los beneficios de haber desobedecido la ley. En este caso, el duplicar el porcentaje del voto, bueno, más que eso, el Partido Verde estaba en 10%, ahora estaba en 4%, ahora se va al 10% de las preferencias electorales, lo cual va a aumentar sus prerrogativas en la siguiente elección de una manera bárbara. Además, no solo eso, está el conflicto de interés aún no resuelto, ni investigado, ni sancionado, de que la propaganda, el plan de propaganda, fue contratado por Arturo Escobar a la empresa de la cual es dueña su hermano. Entonces, de los cineminutos. Exactamente. Entonces, nuevamente surge en este país el precios de ganga. A precios de ganga, 30 pesos. 400 pesos la semana, pues sí. Así hasta nosotros nos hacemos unos cineminutos. Sí, deberíamos anunciar la mesa política. Pues a 400 pesos la semana sí nos alcanzaría. Sí, estaríamos dispuestos a donarlo de nuestro sueldo para triplicar la audiencia. Y luego, esto acompañado del debate sobre la Ley General de Aguas, que nuevamente se hace al vapor, fast track, tras bambalinas, sin el involucramiento de la sociedad, con todos los riesgos que los expertos ya están señalando, de los beneficios que se le da a los concesionarios contra los consumidores y las implicaciones que esto va a tener para el uso y distribución del agua en lugares donde ya se está volviendo un bien escaso y donde el agua va a ser utilizada para fines más bien empresariales, comerciales, asociados con
con el fracking. Hay un muy buen artículo en Animal Político hoy que se llama Aguas con la ley de aguas, que recomiendo ampliamente para que los radioescuchas se enteren. Creo que se llama Alberto Cerdán, creo que ese es el nombre. Y al mismo tiempo que ocurre todo esto, pues vemos a una sociedad paralizada, una sociedad que no entiende bien a bien qué está pasando, y élites que sistemáticamente están tomando decisiones que van en su contra, en el tema del agua, en el tema de la Suprema Corte, en el tema de la violación a la ley electoral. ¿Qué otro habíamos discutido? Transparencia. Sí, y esta semana también se discute la Ley General de Transparencia, en la cual llevamos semanas advirtiendo la regresión que ha intentado hacer el PRI, incorporando en el último momento cláusulas que serían un claro retroceso a los derechos que ya habíamos ganado. Cláusulas que implican el mantenimiento de información reservada por cuestiones de seguridad nacional, el mantenimiento de la secrecía en torno a fideicomisos, toda una serie de cuestiones que ponen en juego pues el espíritu fundacional para el cual se creó el IFAI, que fue hacer pública información que es nuestra y que ahora la clase política nos quiere nuevamente negar. Entonces, este conjunto de decisiones que se están tomando rápidamente y sin la debida supervisión, involucramiento, participación de la sociedad, pues puede llevar a decisiones muy graves que corran en contra de la calidad democrática, una calidad ya bastante disminuida, y que aumenten la crisis de representatividad de los partidos y la desconfianza profunda en las instituciones. Bueno, pues está ahí, desde luego, todo este conjunto de temas. Lorenzo Meyer, ¿tú qué dices de este panorama que nos ofrece este lunes? Vamos a intentar, usando un poco la imaginación, una explicación. Dice Denise, están hechas al vapor. Bueno, pareciera que están hechas al vapor, pero a lo mejor no. A lo mejor hay un diseño. Hay en varias ocasiones, yo me declaro culpable, he señalado que no hay un proyecto nacional. A lo mejor sí lo hay. Y hay un proyecto nacional que no nos han dicho, pero que se sale clarísimo en lo que se refiere al petróleo, a los cambios en el artículo 27. Ahí se nos dijo una y otra vez, no se privatiza el petróleo sigue siendo de los mexicanos. Lo que se privatiza es todo lo demás, es en la práctica donde se privatiza. Ahora nos dicen del agua, no, el agua no se privatiza, el agua sigue siendo como estaba antes, un derecho de todos los mexicanos. No, lo que se va a hacer es desviar ríos, crear represas. ¿Quién lo va a hacer? El dinero privado. Y luego, ¿quién va a cobrar por ese líquido? Pues empresas privadas. No se privatiza. Se va a seguir teniendo en la Constitución un parrafito que diga que las aguas de los ríos, arroyos, etcétera, etcétera, son de la nación. Y eso no importa nada cuando ya se haga la presa, se haga el acueducto de Monterrey. De Monterrey. Un gran proyecto multimillonario. Que se dice no tiene sentido. Salvo que uno piense que el agua no es exactamente para Monterrey, sino va a ser para el fracking. Entonces ya la cosa empieza a adquirir otra dimensión. Hay una combinación de Blitzkrieg en donde se mete todo. La Blitzkrieg fue esa decisión alemana de ir rapidísimo, penetrar a la entonces Unión Soviética sin preocuparse de todo lo demás. El chiste era dar el golpe rápido y con eso acababa uno con la resistencia soviética. Bueno, aquí está así, es una Blitzkrieg, se van rápido, que la fiscal general que va a hacer dentro de un tiempo y se va a quedar ahí por 9 años, que Medina Mora, que se puede quedar 15 años, que
la ley de transparencia, que la ley del agua, que el petróleo, todo va así. Y pareciera entonces, Carmen, que esto se pensó hace mucho tiempo y que se pensó bien. O sea, que si hay un proyecto de nación. Y se presentan la legislación de una manera muy peculiar. Se dice, miren, pues aquí está ya casi todo, véanlo, y ya en el último momento se le cambian ciertos términos, como a esto de la transparencia, se quita un término aquí, se sustituye por este otro, y de repente adquiere una nueva dimensión. Una dimensión completamente distinta. Pero esto no puede ser, el fast track nos parece, pero no es fast track. Está bien pensado, se diseñó probablemente desde antes de que llegara Peña Nieto a la presidencia. Ya estaba empezándose a pensar, a diferencia, por ejemplo, de cuando llega Fox, que no pensó qué hacer con la presidencia, ni cuando ya estaba ahí. Aquí es, antes de llegar, ya empieza a ponerse todo en orden, pero no se nos dice. Entonces, mi hipótesis es mera hipótesis, mera especulación. Cuando a nosotros nos parece que no hay proyecto nacional, que no sabemos a dónde va el país, que hay pero brotan por todos lados las expresiones de desánimo, de enojo. Como diría don Fernando del Paso, parece desmoronarse. Eso lo dice Fernando del Paso. Iñárritu nos dice, bueno, pues aquí el Estado es la corrupción. El Estado es la corrupción completa. Y de repente el propio Peña Nieto dice al Financial Times, caramba, sí, qué mal está esto, ¿verdad? Hay una crisis de confianza. Hay una crisis de credibilidad. Qué barbaridad, qué barbaridad. Yo voy a intentar hacer algo, pues con lo de la corrupción. Parece sorprendido, pero no creo que esté sorprendido. Yo creo que va bien el proyecto. Quizá lo único que les ha dado un golpe es la caída de los precios del petróleo. Eso sí no lo esperaban. Ahí se les vino abajo. Pero, y con eso concluyo, la privatización del agua, que si mal no recuerdo se le dio a empresas extranjeras en Bolivia, es lo que detonó un movimiento social de tal magnitud que terminó por echar por tierra todo el proyecto que entonces se tenía de privatizar las cosas allá, y vino Evo Morales. Claro, Bolivia es una sociedad más bien agraria y el agua tiene mucha importancia, pero aquí en México, pensemos nada más las ciudades como Querétaro, como Monterrey, como Tijuana, necesitan el agua, pero si no, no tienen sentido. Y el agua se va a volver un elemento carísimo, esencial en un país que históricamente ha tenido siempre problemas de sequía y problemas de zonas áridas. Yo, una breve acotación que simplemente fortalece la hipótesis de Lorenzo Meyer sobre el proyecto de nación. Yo diría que hay un proyecto de nación alternativo que no necesariamente incluye a los consumidores y a los ciudadanos. ¿Y por qué lo digo? Porque la semana pasada la Secretaría de Energía reveló que los contratos que se están haciendo en el sector energético no se van a hacer públicos hasta dentro de 5 años. Entonces, si ya se está abriendo el sector energético a la inversión privada, que no necesariamente es malo en sí, la manera es la manera en la que se ha hecho históricamente, que ha sido pues beneficiando a amigos, cuates, en la construcción de este capitalismo de compadres del cual hemos hablado ya mucho en este programa. La negativa de la CENER a hacer públicos los contratos simplemente revela este ánimo de la construcción del proyecto de nación, que es excluyente, ha sido históricamente excluyente y lo va a seguir siendo. Con respecto a la crisis de confianza, Peña Nieto la reconoce, pero parecería que todo está encaminado a no resolverla, porque creo que en el fondo al presidente y a su equipo no los tiene particularmente preocupados que entre el círculo rojo haya una crisis de confianza, porque están viendo las encuestas
encuestas. Están viendo que a pesar de todo lo que hacen o no hacen, en términos de corrupción y mal gobierno, el PRI sigue obteniendo el 30% de las preferencias electorales, y junto con el 10% que ya compraron vía el Partido Verde, con eso alcanzan el 40% del voto y la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿para qué resolver una crisis de confianza entre intelectuales, medios de opinión, periódicos internacionales? ¿Qué importa que la popularidad del presidente sea la más baja en los últimos 20 años si ahí están las encuestas? Y a pesar de lo ocurrido, gran parte del electorado, o lo que necesitan del electorado, va a ir a votar por ellos.